Pan Pan, con Mirna Schindler por El Mostrador Radio. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. En El Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Bien, vamos de regreso. Recordemos que ayer habíamos partido nuestro programa contándoles de esta situación de violencia extrema que se había producido en Calama, ¿no? Con una... Mira, no me gusta hablar de tour delictual, pero bueno, se instala este concepto del tour delictual respecto de un vehículo que... desde el cual se disparó en dos oportunidades distintas, primero ante la comisaría dejando 2 personas heridas, a la primera comisaría de Calama, luego en el terminal de buses de Turbus, lo que implicó finalmente la muerte de una persona que estaba, ¿no es cierto?, en ese lugar, y finalmente el presunto delincuente que había disparado, abatido por carabineros, ¿no? Esto ha movilizado una serie de situaciones ahí en Calama, las secuelas que dejó esta noche violenta, los disparos, ¿no es cierto?, que también llegaron, ojo, a una persona que estaba en su casa, en su pieza, durmiendo, y que tuvo el disparo, afortunadamente no nada grave, pero lo suficientemente grave para pensar que te llega un disparo desde afuera, cuando tú estás durmiendo en tu cama. Entonces, parte también de la realidad difícil que se vive en distintos puntos del país, pero sobre todo en el norte. Se ha anunciado un paro de actividades. El alcalde de Calama ha dicho que los anuncios que se han hecho en materia de seguridad no son suficientes, y recordemos también que se suspendieron las clases para ayer, y eso tiene que ver también, insisto, con una situación extremadamente compleja desde el punto de vista de la seguridad, siendo Calama una de las ciudades que va a ser intervenida en este plan Calles sin Violencia. Eso que comienza a operar a partir del lunes, y que hay una serie de preguntas respecto de qué va a pasar, cómo va a ser, cómo se va a articular, ¿no es cierto?, la presencia policial, si es que este plan va a lograr efectivamente sus objetivos, o si es que no va a ocurrir este efecto globo en que se aprieta por un lado, el aire se va para otro, y finalmente la delincuencia comienza a simplemente reubicarse y a redireccionar su curso de acción. Dicho esto, también hay sectores que dicen hay que partir, hay que iniciar un proceso, no hay capacidad para poner esta cantidad enorme de contingencia policial en todos y cada uno de los puntos del país. Recordemos además que Carabineros tiene un problema importante de dotación. No es que todos los días tenemos gente que quiere ser carabinera o carabinero, ¿no? Entonces hay toda una situación ahí que tensiona, por supuesto, el debate y la conversación, mientras en el Congreso avanzan una serie de proyectos de ley. Uno de ellos, por ejemplo, es aquel proyecto que quiere restablecer, porque ya existía, el proyecto que quiere restablecer el ingreso ilegal como delito. Recordemos que esto era parte de la ley anterior, la ley de extranjería, que fue modificada, que comenzó una nueva ley, ¿no es cierto?, el año pasado, pero ahí hay un punto súper interesante a tomar en cuenta, porque con una ley anterior que sí establecía como delito, ¿no?, el ingreso ilegal o el ingreso irregular, o por puntos clandestinos. Fíjense ustedes que el 2020 hubo 36.000 ingresos clandestinos a nuestro país, y el 2021 56.000. Entonces ahí uno se pregunta hasta dónde determinadas leyes realmente sirven en la práctica. ¿Cuánto de esas leyes son buenos titulares, ¿no es cierto?, para dejar contenta a una parte de la población, contenta entre comillas, por cierto, y cuánto no hay de falta también de rigor para entender que hay determinadas decisiones, ¿no es cierto?, legislativas que no apuntan al objetivo que se pretende solucionar. Bueno, eso es parte entonces de lo que ha sido
la conversación en torno al tema de seguridad y que ha puesto a la inmigración ilegal dentro del foco principal. Yo les contaba hace unos días que la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica señalaba que más del 80% de la población sostiene que este es un temazo, que este es un tremendo tema, el tema de la inmigración irregular, pero también se sostiene que un porcentaje muy bajo de la población, apenas un 7%, sostiene que ha tenido objetivamente un problema con un inmigrante. Entonces hay que poner estas cosas siempre en perspectiva y sobre todo, ojo, considerando, por ejemplo, que el hecho ocurrido en Calama, que terminó con la vida de una persona y con un presunto delincuente abatido, bueno, ese presunto delincuente era chileno y era un hombre que tenía antecedentes penales. Entonces, insisto, hay que siempre mirar digamos, el curso de los acontecimientos con el debido rigor que se requiere para no hacerlo extensivo a toda la población migrante, porque además, dicho sea de paso, y nosotros hemos conversado con personas venezolanas, los venezolanos que han llegado a nuestro país en buena lid, ¿no es cierto?, a hacer su contribución, a querer buscar mejores perspectivas de vida, que son personas honestas, lo están pasando mal. Lo están pasando mal porque de alguna manera también se los intenta, digamos, hacerlos parte de un mismo saco de personas. Y tal como hablábamos ayer con Rodrigo Sandoval, ex jefe de extranjería, el proceso migratorio tiene capas. Y lo que ha pasado respecto de Venezuela, que además es un tema completamente distinto porque tiene ahí una tremenda crisis humanitaria y una diáspora de más de 7 millones de personas que han salido de ese país en los últimos, ¿cuántos? Son casi 8, 10 años. Bueno, ahí se ha producido, ¿no es cierto?, también un éxodo que al comienzo, como todo proceso migratorio, incluyó a las personas más educadas o las personas con mejores condiciones económicas para emigrar. Eso está descrito, ¿no es cierto?, en los procesos migratorios. Luego van saliendo aquellos que tienen una condición un poco menor y luego va produciéndose, ¿no es cierto?, hacia los sectores más desposeídos. Y termina también como último eslabón de la cadena saliendo gente que tiene temas delictuales y que tiene problemas delictuales. Y eso es lo que también nos ha afectado a nosotros. Pero cuidado con creer que esto solo se resuelve poniendo más militares en las fronteras, que está, dicho sea de paso, está muy bien. O sea, realmente está muy bien que se haya tomado esa decisión, pero eso no va a, por sí solo, a bajar de manera importante y ostensible la cantidad de migración ilegal que llega a nuestro país, porque como este es un fenómeno regional, si no existe una concordancia, ¿no es cierto?, tanto con Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Uruguay, es decir, insisto, un tema Argentina, o sea, este es un tema regional, porque nos tenemos que hacer cargo de un problema humanitario que nos está tocando directamente a nosotros, ¿no? Y es un fenómeno que se arrastra ya hace muchos años, que empezó a tener visos preocupantes desde el 2014, y un tema que además no se quiso ver o no se pudo ver, o había tantos otros temas que eran tanto más importantes a lo mejor en ese minuto, que se dejó estar, como muchas cosas que ocurren en nuestro país donde nos cuesta tener esta capacidad para visionar, para anticipar los problemas. Pareciera ser que estamos tan atrapados con el día a día que nos cuesta proyectar a largo plazo cuáles son entonces los temas que hay que abordar. Bien, vamos a conversar a esta hora con José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista por la región, justamente de Arica y Parinacota. Él fue ministro de Sexpress, fue ministro del Interior, harta experiencia tiene. ¿Cómo le va, senador? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Mirna. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Gusto saludarlo, pues, senador. Oiga, primera pregunta, por supuesto, es ¿cómo ve la llegada de Álvaro Elizalde para convertirse en el ministro secretario general de la presidencia? Bueno, yo la veo bien, me parece bien, lo dije ayer a él, no estoy seguro que sea lo que más te convenga, pero seguramente es lo que más le conviene al país, digamos, ya al gobierno. ¿Por qué no le conviene tanto, senador? Bueno, porque Álvaro hace un gran papel en el Senado, en realidad, él es una forma muy activo, muy ágil ahí, había pensado estar 3 años más ahí y reelegirse después o seguir adelante,
y esto como que altera un poco sus planes, ¿no? Ya, pero la verdad es que se necesita ahora, cuando se necesita. Yo tengo la experiencia, o sea, yo estaba en relaciones exteriores, faltaban 8 meses para que terminara el gobierno y el presidente Frei me pidió que me fuera precisamente a la Secretaría General de la Presidencia y lo hice. Exactamente. Porque, pero bueno, eso, cuando uno está en esto, tiene que estar esto para todas. Pues. Solamente un puntito ahí, senador, esto de que salgan parlamentarios a ocupar cargos de gobierno ha sido bastante cuestionado. ¿A usted qué le parece? Bueno, a mí en realidad le voy a confesar que cuando yo recuerdo cuando era ministro, esto se planteó por primera vez, o sea, en los primeros 20 años de democracia, más o menos, no, los primeros 15 años de democracia, no se había planteado como un tema. Pero es perfectamente legítimo, es perfectamente legal, y se ha usado después, y yo creo que además, si se encuentra la persona justa, como en este caso, está bien, yo no creo que sea objetable. Ya, ahora hablemos entonces de los desafíos que va a tener Álvaro Elizalde. Ana Lía Uriarte estuvo 6 meses, tuvo algunos aciertos, algunos desaciertos o problemas, como por ejemplo el no haber logrado sacar adelante la reforma tributaria, y estamos hablando además, yo me imagino que harta agua ha pasado debajo del puente desde que usted fue ministro secretario general de la Presidencia, porque imagínese hoy día lo que sería para usted tener que ocupar ese cargo con el Parlamento que tenemos hoy día, muy fragmentado, con muy poca valoración ciudadana. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que desde ese punto de vista va a tener Álvaro Elizalde? Bueno, mire, yo creo que el principal el desafío de todo ministro de la Presidencia es el que está en el Congreso, efectivamente. O sea, hay otras funciones del Ministerio de la Presidencia que no son menores, como seguir el día a día del gobierno, otras cosas de ese tipo de cosas, ¿no? Pero la verdad es que el ministro de la Presidencia se pasa gran parte de su tiempo trabajando con los parlamentarios para tratar de sacar adelante los proyectos de ley. Y desde ese punto de vista fue muy estimulante para mí, por lo menos ayer, ver cómo tomaron no solamente los de gobierno, sino que también los de oposición la designación de Álvaro Elizalde. Su última realización fue precisamente sacar adelante un acuerdo para el tema de la Constitución. El año pasado. Que realmente, en un momento determinado, yo lo dije, en un momento que yo le dije que realmente hubo momentos en los cuales el único que creía en la posibilidad de sacar el acuerdo constitucional era Álvaro Elizalde. ¿Y lo logró? Sí, y trabajó hasta que se salió. Hasta que salió, así creo que eso es valioso. Entonces, ¿usted ve que Álvaro Elizalde va a tener espaldas y va a tener además capacidad para sacar adelante la reforma tributaria, o no? ¿O le estamos pidiendo mucho a una sola persona? Usted ha dicho muy bien, Mirna, en este momento en el Congreso hay que tener mucha paciencia, ¿no? Y yo creo que francamente la negociación es distinta y algo compleja, y más compleja en la Cámara que en el Senado. En el Senado usted negocia con la bancada, usted conversa con las bancadas, y los miembros de las bancadas que se salen del marco son muy pocos. Usted mira las votaciones, a veces se gana, a veces se pierde, pero generalmente los partidos, las bancadas tienden a seguir un cierto criterio común. En cambio, en la Cámara hay muchos grupos pequeños y muchos parlamentarios que hacen lo que les da la gana, en realidad. Y siempre, nunca hay que dejar de estar pendiente, porque, fíjese, por ejemplo, en la reforma tributaria, si doña Pamela Giles y otras dos de su grupo, que habían prometido votar a favor. Y dentro, de Aprodignidad también, para ser justos, pues. Bueno, sí, pero lo interesante fue eso, ¿no? Que yo me refiero a eso, porque hay bancada, hay Aprodignidad, hay partido. Pero además usted tiene que negociar con esos grupos más pequeños, porque ella con sus 2 amigas se salieron fuera de la sala y con eso se perdió la votación, pues. Entonces no hay que confiarse nunca en los márgenes, no hay que conseguirse nunca. O sea, en la Cámara no se puede decir, mire, tengo el voto de fulano, así que capaz que gane. Claro, hay que estar permanentemente ahí. Es complicado. O sea, eso significa entonces, senador, que no basta ser un gran articulador político, sino que estamos enfrentando probablemente el peor parlamento de la historia. Yo creo que hay de las dos cosas. Hay que mostrar también que uno escucha, que uno entiende y que uno es capaz de cambiar, porque también a veces los parlamentarios votan algo que a primera vista parecía de una manera y después se convencen que es de otra. Ayer tuvimos un ejemplo, por ejemplo. Ayer fue la votación de la última votación sobre la ley de
de sicariato, sí. Bueno, y que resulta que esa ley cuando llegó bien arreglada desde el Senado a la Cámara, la Cámara dijo, no, pues esto está en otras leyes, ¿por qué lo vamos a poner de nuevo? Esto no es que no queramos no es que no queramos perseguir a los que contratan sicarios y cosas por el estilo, claro que los queremos perseguir, pero la ley lo tiene, basta con aplicarla. Y fíjese usted que se modificó el criterio, hubo comisión mixta y se eliminó el artículo respectivo, y eso fue una idea de los parlamentarios de la Cámara de Diputados. O sea, no todo es tan malo, dice usted. No es tan negativo. No todo es tan malo, pero espéreme, para cerrar ahí el punto con el Congreso y pasar a otros temas. Cuando parte de la oposición dice no vamos a apoyar nada si no retiran el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza, ¿qué se hace con algo así? ¿Qué se hace con ese tipo de exigencia que a veces resulta un poquito extrema, no? Es extrema porque lo discutimos y lo conversamos. Yo recuerdo perfectamente un día de febrero, así por ahí por el 10 de febrero, yo estaba pasando unos días de descanso, y me llamaron para decirme que por favor viniéramos todos los miembros de las comisiones de seguridad pública y defensa a una reunión de ambas cámaras, para empezar a trabajar en las reglas de uso de la fuerza. Y resulta que trabajamos 2 meses en las reglas de uso de la fuerza, y de pronto otros se echaron para atrás, pues. ¿Otros quiénes? Ahí funcionaron las bancadas al revés, porque los miembros, los que habían participado en la negociación, llegaron a su bancada y las bancadas le dijeron que no les gustaba. Pero otros de la oposición, otros de la oposición. El senador Sandón, por ejemplo, estuvo todo el tiempo conversando con nosotros, lo discutimos, y después la bancada de Renovación Nacional dijo que no iba a votar esa cosa por ningún motivo y que la votaban todos en contra. ¿Está muy presente el factor electoral en este minuto? Sí, por cierto. Ya, o sea, todo clave electoral hoy día, pasando por el filtro. Ya. Oiga, hoy día tratar de sacar algo en el Senado o en la Cámara, algo totalmente racional, es difícil. Hoy día, usted dice, hoy día antes del 7 de mayo. Antes del 7 de mayo. Perfecto. Oiga, para cerrar este tema, senador, ¿el socialismo democrático se consolida entonces definitivamente en el gobierno con la llegada de Álvaro Elizalde? Yo creo que sí, bueno, ahí estamos. O sea, el socialismo democrático tiene, francamente, mire, lo que son los ministerios fundamentales: Interior, Defensa, Relaciones, y la Secretaría General de la Presidencia. Entonces, y Hacienda, por cierto, y Hacienda, desde luego. Entonces, la verdad es que uno no puede quejarse que no esté en el gobierno. O sea, imagínense los cargos además, pues, cargos clave. El problema es que existen partidos y Congreso, y ahí realmente tiene que demostrarse la voluntad de avanzar en el programa de gobierno, avanzar en el programa que el presidente ha planteado, pero avanzar con calma, con tranquilidad y sin traspiés como hemos tenido hasta ahora. Senador José Miguel Insulza, ¿cómo ve hoy día al presidente Gabriel Boric, que ha dicho tenemos que dialogar hasta que duela, en esta que será su segunda ENADE, este gran encuentro empresarial? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo llega el presidente de acuerdo a lo que usted ha visto? Bueno, yo creo que la gente va a escuchar al presidente hoy con una mezcla de todavía de un cierto escepticismo, pero ya algo más convencida de que este señor tiene algo que ofrecer, y cuando dice negociar hasta que duele está diciendo que está dispuesto a hacer concesiones. Eso es lo que está diciendo. Él está diciendo, mire, sí es sobre la base de un programa, pero dentro de ese programa yo estoy dispuesto a hacer modificaciones y cambios para obtener las mayorías necesarias, ¿no? Yo creo que eso es importante. Sí. Es importante. O sea, los bronces fue importante, por ejemplo. Eso no habría pasado hace 3 meses atrás, soy bien franco. No habría pasado, era el mismo proyecto. Así, pero lo habían votado hace 3 meses atrás, lo habrían ¿Y qué votado. cambió? ¿Qué cambió, diría usted? Cambió que se dieron cuenta de cuál es la situación económica del país, pues. Cambió cuando se dieron cuenta que realmente la derrota de esto, que era un buen proyecto, bien articulado, bien adecuado, no iba a ser interpretada por el mundo de las inversiones, por el mundo de los inversionistas, y sobre todo inversionistas extranjeros, porque realmente, para ser justo, la inversión nacional en Chile siempre ha sido bastante baja, pues. Sí, pues la que más alta está es la inversión extranjera, siempre. La inversión que ha sacado adelante este país, bueno, no desconozco la importancia de algunos grandes inversionistas en Chile, ¿no? Pero la verdad es que la inversión extranjera ha sido fundamental. Pero quiero preguntarle entonces en ese lema o en esa declaración que hace el presidente Gabriel Boric, que tenemos que dialogar hasta que duela. ¿Qué temas cree usted que son los que más duelen a la hora de dialogar con los empresarios?
a los empresarios yo creo que ellos están bien dispuestos, no es una crítica, por favor, pero ellos tienen que cuidar su negocio, pues. Entonces todo aquello que signifique que la utilidad que van a reportar a sus asociados a fin de año va a ser más baja, eso siempre los pone muy nerviosos. Entonces naturalmente los temas tributarios los complican, creo que va a ser un tema, todo el mundo está de acuerdo en que es necesaria alguna reforma tributaria. Y también el royalty minero es la misma razón. Que no le gusta nada a las mineras, pues. No les gusta porque hoy es re bueno sacar. Pero el problema es que todos los países, en la mayor parte de los países en que se explota la minería, el mineral es un pedazo de territorio de riqueza nacional que se va para siempre. Entonces pagar un royalty es algo bastante razonable. Ahora, claro, ahí se ven los tamaños, cuánto es, si se descuenta, si se vincula o no con el impuesto a la renta y otra serie de cosas, pero eso habrá que sacarlo adelante. Ese es el primer problema, es el problema principal. Senador, me parece... Pero hay otro que dígame, raro. Dígame. Es la seguridad, es la certeza. La seguridad. O sea, lo que los empresarios buscan es certeza. Ya. Y usted diría que siempre a que usted le diga un poco más, pero que tenga estamos hablando de seguridad. Estamos hablando de seguridad ciudadana. De seguridad y también de certeza en las decisiones del Parlamento. En el marco jurídico, pero eso no le corresponde al gobierno ahí lo que pasa con el Parlamento. Por ejemplo, para todos los empresarios, aquí nacionales y extranjeros, la aprobación, por ejemplo, del TPP fue muy importante, no solamente porque fueran a ganar o perder con ellos, sino porque no había certeza de que Chile no fuera a cambiar de opinión en materia de apertura al comercio internacional. Ya, pero senador, pregunta también desde el punto de vista de lo que tienen que dar unos y otros. ¿Usted diría que al empresariado se le olvidó un poco esto de que hay que compartir los privilegios, nos tenemos que meter la mano al bolsillo? Yo me acuerdo de todas esas frases que resonaban en los días posteriores al estallido social. Parece que de repente, a mí la sensación que me da que a veces se le olvida un poco lo que prometieron. Esas cosas se dicen después del estallido social. Pues. Ya no... Se nos olvidó. Esto siempre ha sido igual. Yo recuerdo en la OEA una ocasión que visité un importante país de América Latina, no voy a decir cuál, porque sería feo, y estaban todos muy alarmados porque habían estado a punto de ganar la elección un candidato que era completamente negativo para ellos. Y ahí se hicieron unos juramentos, pero realmente increíbles. El jefe de los empresarios dijo: tenemos que tomar el programa de este señor y aplicarlo nosotros para que realmente este país se estabilice. Bueno, un año después ese caballero encabezó una firma de un documento en que estaban protestando por un aumento pero modestísimo de los impuestos, modestísimo, no tenía nada que ver con lo que el otro señor había prometido. Entonces, claro, los empresarios actúan de manera distinta según cómo estén las cosas. Pero yo creo que genuinamente ellos hoy día entienden que este país necesita estabilidad. Y lo para último, tener estabilidad va a haber que meterse un poco la mano al bolsillo, por cierto, porque si no, no pueden haber las diferencias que existen en remuneraciones, por ejemplo. O sea, estamos celebrando todos el que vamos a tener el salario mínimo de 500.000 pesos hasta dentro de poco tiempo. Pero seamos francos, o sea, ¿cuánta gente en este país puede vivir en una familia de 4 personas con 500.000 y con el nivel de precios que tiene Chile? Usted imagínese. Y con senador, el costo y con la inflación. Tremendo. Senador, cortito porque se nos acaba el tiempo, pero quiero saber qué va a pasar con esta situación de las ISAPRES, porque aquí lo que se está diciendo es que desde la Asociación de ISAPRES, esta decisión del gobierno de hacer cumplir a rajatabla la determinación de la Corte Suprema, aplicar la tabla de factores, implica desembolsar $1.400 millones que dicen que es el fin del sistema privado. ¿Qué hay que hacer a su juicio? Muy cortito. Bueno, mire, yo creo que el tema de la reforma de la ISAPRES, desgraciadamente hemos dejado pasar mucho tiempo antes de cambiarlo. Y ahí se fue acumulando una deuda que es una deuda real. O sea, las ISAPRES reclaman hoy día por la situación de hoy, pero no reconocen la forma en que se llenaron los bolsillos durante todo el periodo anterior, que nadie entendía los sistemas que tenían, ni las escalas de precios, ni todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, yo creo que es un tema de muy difícil salida. Yo no quiero realmente hablar mucho de temas que realmente no domino, pero creo que es ciertamente difícil cumplir la resolución de la Corte Suprema,
pero también tendría un grado de justicia importante no cumplirla. Y ahí tenemos que buscar el término medio. Probablemente ahí, como dijo el presidente, habrá que dialogar hasta que duela. Ya pues, senador José Miguel Insulza, gracias por estar con nosotros esta mañana. Lo vamos a invitar de nuevo. Ha sido un gusto, muchas igualmente, gracias. Que esté muy bien. Nosotros llegamos al final de nuestro programa, los dejamos junto a Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir.